Jesús Bautista. Soy estudiante de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación en la modalidad a distancia y en esta ocasión vengo a dar cumplimiento a la actividad número 2 de la materia Lenguaje, Cultura y Poder, en el cual se solicitó la elaboración de un mapa conceptual abordando el tema del lenguaje. A continuación procederé a la explicación de mi mapa conceptual. El presente trabajo se realizó utilizando como referencia los dos primeros capítulos de George Yule, El lenguaje, y las páginas 59 y 65 de Eggleton, una introducción a la teoría literaria. Existen muchas especulaciones en relación con el origen del lenguaje. El lenguaje hablado debió desarrollarse hace entre 100.000 y 50.000 años, mucho antes de que lo hiciese cualquier forma de lenguaje escrito. Respecto al lenguaje escrito, existen vestigios que datan desde hace tan solo 5.000 años. Existen muchas hipótesis relacionadas con el origen del lenguaje. Entre ellas abordaremos el origen divino. En esta hipótesis abordaremos dos tradiciones. La primera es la bíblica, en la que refiere que Dios creó a Adán y él designó el nombre de los animales. Y la segunda es respecto a la tradición hindú, en la que refiere que el lenguaje proviene de la diosa Sarasvati, quien es esposa de Brahma, y a él se le atribuye como creador del universo. Existen dos experimentos registrados en relación con saber cuál es el lenguaje otorgado por Dios. El primero de ellos se realizó hace más de 2500 años y fue realizado por el faraón Samético, quien probó realizar un experimento con los recién nacidos. Estos recién nacidos pues pasaron 2 años en compañía de varias cabras y una pastora que era muda y detectó que hablaron al parecer espontáneamente y pues sus palabras pues no sonaban al egipcio que se conocía, sino que parecía ser algunas palabras que se identificaban o que parecían significar a pan. Y pues el faraón al final de cuentas llegó a la conclusión de que el frigio pues era una lengua antigua y pues esa debía ser la lengua original. Así también en el año 1500, Jacobo IV de Escocia también llevó un experimento y como resultado de ese experimento se determinó que el lenguaje inicial era el hebreo. Otra hipótesis relacionada con el origen del lenguaje es aquella que se le atribuye a que los hombres primitivos pues imitaban los sonidos que oían en la naturaleza. Existen palabras en todas las lenguas que son onomatopeyas, es decir, que imitan sonidos de la naturaleza. Otra hipótesis también señala que el lenguaje se originó derivado de gritos habituales de emociones como el dolor o la alegría. Así también otra hipótesis pues hace referencia a sonidos que derivan del esfuerzo físico, como gruñidos, gemidos o palabras. Esta teoría basa el desarrollo del lenguaje humano dentro de un contexto social, es decir, al realizar actividades comunes. Otra hipótesis refiere respecto de la adaptación física. Esta hipótesis analiza los rasgos físicos de los seres humanos. En relación a una fase inicial de la evolución, pues habla de una transición de la postura. Esto es desde una postura cuadrúpeda hasta una postura erguida. Existen diferencias físicas entre un esqueleto de un gorila y un hombre neandertal que vivió hace alrededor de 60.000 años. Estas diferencias las podemos encontrar en varios puntos, como son los dientes, los labios, la boca, la laringe y la faringe. Las características, por ejemplo, respecto de un humano, a diferencia de los monos, es que en los dientes la posición es recta para los humanos y para los monos es inclinada hacia adelante. El que sea una posición recta pues beneficia en producir sonidos y la inclinación hacia adelante sirve para cortar o desgarrar.
Respecto de los labios en los humanos, pues son más flexibles y facilitan la producción de sonidos. En relación con la boca, también para los humanos son más pequeñas y permiten abrir y cerrar rápidamente. También la postura respecto de la laringe, que es la caja de voz en respecto de los monos, también tiene una forma significativa. Y el hombre, al adquirir una postura erguida, hace que la laringe quede más baja y crea una cavidad más amplia. Esta cavidad se le llama faringe, que actúa como una caja de resonancia. Otro elemento importante es el cerebro humano, que es el responsable de la reorganización y la producción de sonidos, y posee una característica que es lateralizado, es decir, que contamos con dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, siendo el hemisferio izquierdo el responsable del habla y la manipulación de objetos. También existen otras teorías que refieren que el ser humano produce ruidos aislados para señalar objetos de su entorno. Sin embargo, esto traería un lenguaje carente de organización estructural. Por último, tenemos una hipótesis relacionada con el innatismo. Esto es que el genoma humano posee algo especial para producir el lenguaje. Así también abordaremos la relación que existe entre los animales y el lenguaje humano, siendo pertinente distinguir entre señales que sean comunicativas y las señales que son informativas. Así podemos establecer algunas diferencias entre el lenguaje humano y la comunicación animal, siendo la primera diferencia el desplazamiento del lenguaje, ya que la comunicación humana produce mensajes que pueden ser en pasado o en futuro, y la comunicación animal únicamente se utiliza para el presente. La diferencia es la arbitrariedad, es la relación entre signos lingüísticos y objetos, siendo que los animales para comunicarse tienen un conjunto finito de señales para situaciones específicas y momentos concretos, lo que no ocurre para el ser humano. Otra diferencia tiene que ver con la productividad. Esto es que el humano crea constantemente expresiones y son a través de la manipulación de los recursos lingüísticos, lo que no ocurre con los animales, ya que no tienen esa capacidad. Otra diferencia es la transmisión cultural. Una lengua pasa para el ser humano de una generación a otra y se adquiere en el seno de una cultura concreta. Otra característica es la dualidad. Esto tiene que ver con la producción del habla a través de, para el hombre, sonidos individuales y puede producir sonidos diferentes, además de que puede hacer una combinación y esta combinación pues tiene significados distintos. Los animales reaccionan a estímulos sonoros, no generan estructuras del lenguaje. Existen algunos estudios relacionados con chimpancés y el lenguaje. En los años 30, dos científicos, Luella y Winthrop Kellogg, publicaron algunas experiencias relacionadas con una crianza de su hijo y un chimpancé recién nacido, quien, según los informes, pudo comprender alrededor de unas 100 palabras, pero no pudo pronunciar ninguna de ellas. También en los años 40, otros científicos, Catherine y Kate Hayes, crearon también en su casa a un chimpancé llamada Vicky como un niño, la cual solo llegó a articular algunas palabras. Otros científicos, Beatriz y Alan Garner, decidieron también enseñar a una chimpancé, la cual nombraron Washoe, y ella pudo aprender el lenguaje de signos. Ellos crearon a Washoe como si fuera un bebé humano y le proporcionaron un entorno común, llegando a usar signos correspondientes a más de 100 palabras. Por otro lado, Anne y David Bremack trataban de enseñar a otro chimpancé llamada Sara a utilizar objetos de plástico para comunicarse con los humanos. Esos objetos representaban palabras, con lo que demostraron la capacidad de la chimpancé para
utilizar una estructura básica del lenguaje. Ahora bien, existe una polémica encaminada a que los monos solamente aprenden a trucos o respuestas condicionadas a lo que se les pide, lo que hace suponer que realmente no tienen esa capacidad para producir el lenguaje. Es decir, que no alcanzan un nivel lingüístico como el ser humano. Ahora bien, en relación con el lenguaje existen corrientes de análisis como lo es el estructuralismo. Este es el estudio de las estructuras de las leyes generales que regulan fenómenos individuales. En el texto que se abordó o que se estudió, hace referencia a un estructuralista de nombre Rontrop Frye, quien escribió en 1957 el libro denominado Anatomy of Criticism. Él señala que la literatura es una estructura verbal autónoma que encierra vida y realidad en un sistema de relaciones verbales, recordando que, como ya se dijo anteriormente, el ser humano tiene la capacidad de crear estructuras lingüísticas complejas. Esta corriente de análisis eh, tuvo su mejor época en los años 60 y tuvo como representante o fundador de la lingüística estructural a Ferdinand de Saussure, quien consideraba el lenguaje como un sistema de signos que debían ser estudiados como un sistema completo en un momento determinado dentro del tiempo en su desarrollo histórico. Y él indicaba que todo podía ser estudiado como un sistema de signos y los signos se pueden combinar y formar significados. También hace una diferencia importante entre el significante y el significado. El significante es un sonido o imagen o su equivalente gráfico, y el significado es un concepto u objeto al que se representa. La relación entre el significante y el significado es un acuerdo convencional, cultural e histórico, y no importa que se modifique el significante siempre y cuando conserve su diferencia frente a todos los demás. De igual forma, no importa que la palabra se pronuncie con diversos acentos, a condición de que subsista esa diferencia. De acuerdo con este análisis, todo se puede estudiar como un sistema de signos. Un análisis estructuralista debe procurar y aislar el conjunto de leves subyacentes para los cuales esos signos se combinan y forman significados. Todo este desarrollo del estructuralismo dio nacimiento a otra corriente que es la semiótica, cuyo fundador es el filósofo Peirce, quien estableció una distinción entre tres clases básicas de signos: el icónico, el signo indexético y el simbólico. El signo icónico hace referencia a que el signo se parece a aquello a lo que representa. El indexético es donde el signo de alguna manera se asocia con aquello de lo cual es el signo. Y por último, el simbólico, donde el signo es solo un eslabón arbitraria o convencionalmente unido al referente. Y así también tenemos otras clasificaciones como el de denotación y connotación, donde la denotación es lo que el signo significa y la connotación es otros signos asociados al signo. Y también tenemos otras clasificaciones diversas como claves o códigos, que son estructuras regidas por una regla que producen significados, y también los mensajes que transmiten entre lo paradigmático, que es una clase de signos entre los cuales uno puede representar al otro, y lo sintagmático, donde los signos se elaboran para formar una cadena. Así también las metalenguas, donde un signo o sistema representa otro signo o sistema. Con este trabajo podemos apreciar todo lo que conlleva el análisis del estudio del lenguaje, desde las corrientes que lo abordan
así como el origen y las hipótesis de su surgimiento.